your boat is not in her. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Hormigas y Sistemas Cafeteros, la cual estará a cargo de la profesora María Cristina Gallego Ropero de la Universidad del Cauca, Colombia. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Es Laura Velázquez, los que todavía no se encontraban. Para mí es un honor presentarles a la expositora de hoy. A modo personal, mientras yo desarrollaba mi proyecto de grado, su trabajo fue un referente. Ella es una mujer que admiro demasiado, una gran persona y excelente profesional. Yo creo que todas las personas que la conocen comparten mi opinión. Y bueno, sin más preámbulos, les vamos a presentar a la doctora María Cristina Gallego Ropero, perdón. Ella es bióloga con énfasis en entomología, egresada de la Universidad del Valle. Realizó su especialización en agroecología andina en la Universidad de Santa Rosa de Cabal y posteriormente hizo su maestría en ciencias biológicas en la Universidad del Valle. También cursó su doctorado en biología animal en la Fundación Universitaria de Brasilia. Ella actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad del Cauca y ha trabajado en proyectos de investigación en agroecosistemas y sistemas naturales, principalmente en el suroccidente de Colombia. Un dato importante que nos comparte la profe María Cristina es que ella le impulsa mucho el trabajo en campo. Le encanta como compartir con las comunidades rurales y desempeñar como esa curiosidad en estas personas por el trabajo que se realizan con los insectos. Ella hoy nos va a compartir experiencias sobre su trabajo con hormigas en la charla titulada Hormigas y Sistemas Cafeteros. Entonces, antes de darle la palabra a la profe, quería invitarlos a todos ustedes, al finalizar la charla, se nos regalan un espacio, unos minuticos que tenemos como una sorpresa para ustedes, comentarles algo. Entonces, ahora sí, profe, tienes la palabra. Gracias. Bueno, abro un momento mi cámara para que me puedan ver, porque como que a ciegas los que no nos conocemos, ¿no es cierto? Bueno, mi nombre es María Cristina Gallego, como dijo Laura. Laura, muchas gracias por la presentación, por las bonitas palabras. Y bueno, realmente está muy chévere que se queden hasta el final, porque realmente vamos a tener una muy buena sorpresa, de todo les va a gustar la sorpresa que tenemos después de la charla y las preguntas pues que podamos compartir entre todos. Entonces, en este momento me voy a permitir cerrar mi cámara, ¿no es cierto? Y compartir la pantalla. Para que empecemos como a conversar un poco sobre el tema del día de hoy, que tiene que ver con las hormigas, trabajo que hemos hecho con hormigas durante algún tiempo. Creo que todos me están viendo allí. En la pantalla, por lo menos. Sí, profe, ya estamos. Bueno, yo le decía a Laura, gracias a todos por estar aquí, que si de pronto se cae la señal, me avisan por el teléfono, pues porque como estoy con la pantalla completa, evidentemente no voy a poder darme cuenta que se ha caído. Yo vivo en una zona rural, donde el internet es intermitente, pero el día de hoy está lindo, está soleado, no está haciendo tanto frío, y entonces vamos a contarles. Bueno, entonces, pues esta soy yo, como ya les había comentado. Vamos a titular la charla sobre hormigas y sistemas cafeteros, porque pues vamos a contar algunos de los resultados. Digo algunos porque hay muchos más, pues que más adelante podría compartirlo otro de los investigadores asociados al semillero del grupo de investigación de nuestra universidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, inicialmente tengo que hablarles del café. Yo pienso que a todos nos gusta tomar café, los registros que más o menos su uso empieza entre el 600 y el 800. Y Etiopía fue un único proveedor de café más o menos hasta la época de 1550, con grandes extensiones de cultivos en la zona de Yemen. Fueron como muy monopolizados, ¿no es cierto? Y no se podía sacar como la semilla. Finalmente los holandeses logran desafortunadamente contrabandear, desafortunadamente digo por la palabra, ¿no? Todo se vuelve contrabando hasta en esa época. Y más en esa época, ¿no? Con todo lo de los piratas, en fin. Entonces, los holandeses en 1616 logran contrabandear las semillas, ¿no es cierto? Y establecen unos cultivos en la zona de Asia.
Posteriormente, pues de Holanda, la semilla pasa para Francia, para los franceses, los españoles y para Portugal. Y más o menos para la época de 1723, ellos introducen estas semillas a las colonias que tenían aquí en América. Inicialmente se hace una producción de autoconsumo, ¿no es cierto? Una siembra para autoconsumo a una pequeña escala. Y en el caso de Colombia particularmente, la época de 1741, un jesuita, ¿sí? Con todas esas recorridos que ellos hacían, expediciones que hacían los jesuitas en aquellas épocas, José Gurnilla, en el sector de Casanare, él tenía unas semillas, ¿no es cierto?, que adquirió pues en sus viajes, en sus recorridos, y solo por curiosidad las sembró pues en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, y inicialmente incluso en zonas abiertas. Pero bueno, luego se plantea el hecho de que para 1850, ¿no es cierto?, hay un auge del cultivo del café, y para Colombia, señora. Profe, qué vergüenza, es que me están diciendo varias personas y por el chat que no se puede ver la pantalla, le tocaría como a cada persona fijar la pantalla, no sé si tú puedas volver a... ¿Salgo y entro? ¿Qué hago? Quitar la pantalla, o sea, como quitarla de presentar y volverla a presentar de nuevo. Y compartir pantalla completa, profesora. Sí, estoy completa, profe. Vemos solo una fracción. Como alguien se metió y fijó la pantalla de ellos, entonces como que de ahí se salió la tuya. Bueno, voy a intentar de nuevo, ya me salí. Extraño, bueno. Sí, qué pena, profe. No, tranquila, no pasa nada. Lo importante es que me avise porque no hablo como una loca sola, ¿no? Bueno, aquí de nuevo, aquí vamos. Compartir pantalla. Compartir. ¿Allí la ven? Listo, ¿Y así la ven profesor. completa? Sí, señora, otra vez vamos. ¿Ya la ven completa? Sí, ya todos están empezando a decir que sí, Profe, que gracias. Profe Fernando, y el profe John también tenía problemas, ¿ya puede verla? Bueno, espero que sí, ¿no? Alguien del público que diga, no sé quiénes estén ahí con nosotros. Gracias. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿en dónde iba? Bueno, entonces, el auge del cultivo más o menos se da para la época de 1850, y esa bonanza, la famosa bonanza cafetera en Colombia, más o menos empieza en la época de 1890, en los sectores de Santander, Antioquia, Cundinamarca, y posteriormente se concentra en lo que conocemos nosotros, durante mucho tiempo ha conocido como el Triángulo del Café, con los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, pero también obviamente con zonas del nororiente del Valle del Cauca, el suroeste de Antioquia, ¿no es cierto?, y el oriente del Tolima. Entonces, esa historia del café para Colombia hay como dos fases, ¿no es cierto?, como dos, digamos, hay una ruptura, por decirlo de esa manera. Una primera instancia desde 1850, en la época del auge y la bonanza, hasta 1970 más o menos, donde se plantea que el café, sí, crece bajo sombra, ocupa un tercer nivel en el Alto Dosel, y tenemos un paisaje cafetero donde predominaba la diversidad, la sombra biodiversa, y evidentemente la riqueza biológica asociada pues, a esos sistemas de cafetales. Pero a partir de 1970 más o menos, es lo que está pues, en la literatura, hasta más o menos nuestra época, y ahorita pues discutimos un poco eso, digamos, por el cuento de la intensificación y la tecnificación del cultivo de café, por políticas, ¿no es cierto?, colombianas de la Federación Colombiana de Cafeteros, empiezan a disminuir y a tumbar la sombra, ¿no es cierto?, estableciendo grandes extensiones de monocultivo. Con eso cambia todo el paquete tecnológico, ¿no es cierto?, o sea, las distancias de siembra cambian, las variedades también cambian, y todo eso genera, digamos, unas consecuencias muy fuertes, que nosotros las hemos ido como estudiando precisamente, que tienen que ver con la pérdida de la diversidad biológica, pero algo también muy importante, que es la pérdida de la seguridad alimentaria para todos nuestros campesinos, pequeños productores de la época y otras tantas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Hay como una ruptura, ¿no es cierto?, entre una época y la otra, precisamente por el desarrollo en la producción.
Retomando entonces, se plantea que en Latinoamérica, de acuerdo a algunos estudios que han hecho pues, de literatura, ¿no? Recogiendo información en estudios, los caficultores, los campesinos, han utilizado más de 100 especies de árboles para sombrío. En los estudios que nosotros hemos hecho, entre otras tantas, como les muestro acá, podemos encontrar el nogal cafetero, el cedro, hay varios tipos de cedro, ¿no? Cedro rosado, cedro negro. También así como hay diferentes especies de guamo, ¿no? Entonces el guamo rabuemico, el santafereño, el churimo, el guamo macheto, que es el que todos conocemos, ¿no es cierto? El de la guama común. La acuacia, el chachafruto, el roble, la rayansi, muchas especies, ¿no es cierto?, de uso forestal o doble propósito, ¿sí? Porque también algunas de ellas son utilizadas para alimentación, incluso como forraje para los animales. Pero también muchas de las fincas cafeteras también tienen asociadas no solamente árboles forestales maderables, ¿no es cierto?, o con doble propósito, sino también frutales, como las naranjas, las mandarinas, los limones, el aguacate, los madroños, los nísperos, la pepa de pan, muchas especies también que tienen un buen porte, ¿no es cierto?, y que permiten también, o sea, que ofrecen también como, ayudan a tener esas condiciones interesantes en el cultivo del café. Pero además de eso, lo que yo mencionaba, ¿no? O sea, no solamente los frutales, sino también el pan coger. Entonces, tenemos el banano, el plátano, el guineo, ¿sí? Las diferentes variedades que se tienen, la yuca, el frijol, la racacha, el maíz. O sea, muchas cosas, ¿sí?, que se van perdiendo, que se fueron perdiendo en la medida en que por las mismas políticas del gobierno, ¿no es cierto?, el cafetal fue cambiando. ¿Y por qué es importante ese sombrío? ¿Por qué nos concentramos en discutir lo del sombrío y luego por qué lo asociamos a lo de las hormigas? Pues porque resulta que el sombrío en los cafetales, ¿no es cierto?, permite la regulación del clima. O sea, nos permiten disminuir esa incidencia directa del sol, regulando unos microclimas de unas temperaturas, ¿no es cierto?, una humedad relativa al interior del cafetal. Se permite un reciclaje de nutrientes, ¿no? Toda la hojarasca, las ramitas, todo lo que los árboles pues desprenden, eso finalmente se convierte en nutrientes que las mismas plantas aprovechan para la conservación del agua, para la conservación de los suelos, disminuye la erosión, ¿no es cierto? Es decir, en general la cobertura arbórea, ¿sí?, permite una manutención de la biodiversidad original, en la medida en que, como estaba planteando yo, se empezó a sembrar, ¿no es cierto?, a nivel de sotobosque, es decir, entonces tumbaba el bosque completamente, sino que se hacían entresacas y en esas entresacas se cultivaba el café. Y evidentemente lo que estaba mencionando yo, la seguridad alimentaria. Pero además de eso, para la biodiversidad en general, para la fauna, provee recursos de refugio, alimentación, para que puedan anidar, ¿no es cierto? Y favorece relaciones interespecíficas, entre muchas otras, porque no solamente es el caso de las hormigas, la polinización, la depredación, el parasitismo, es decir, el manejo que se le haga de sombra a los cafetales es una práctica que nosotros hemos ido documentando, sí, digo nosotros porque somos varios en el equipo, ¿no es cierto?, con otras universidades, documentando que estas prácticas son muy beneficiosas para la biodiversidad en nuestros paisajes agrícolas. Y obviamente todo lo que significa que puede proveer. Colombia particularmente tiene grandes extensiones cultivadas con café y ese gradiente de intensificación se fue dando de una manera muy brusca. Tanto que en el caso de la intensificación y la disminución de la sombra, para 1988 la broca del café ingresó por la zona de Tumaco, por el sur de Colombia, ¿no es cierto? Y en ese momento, ¿no es cierto?, la federación le dijo a todos los caficultores, tranquilos que no pasa nada, todo está controlado, no pasa nada, y en menos de 2 años Colombia estaba completamente inundada de la broca del café. Entonces, la intensificación, ¿no es cierto?, disminuyendo o quitando por completo la sombra para incrementar aparentemente la producción de café, ¿no es cierto?, tuvo también otras consecuencias, porque los cafetales a libre exposición, ¿no es cierto?, por las condiciones microclimáticas, favorecieron a la broca del café y por eso la broca entonces se adaptó rápidamente a las condiciones de Colombia y se disparó. Las densidades han sido muy altas, bueno, y fueron muy altas en esa época y evidentemente el pequeño caficultor quebró. Bueno, entonces esa disminución o eliminación de la sombra en términos generales, pues reduce la complejidad estructural, ¿no es cierto?, lo que ya mencioné, el cambio del microclima, y disminuye los nichos ecológicos. Hay varios estudios como los que han hecho Van der Meer y Perfecto, Moguel y Toledo, ¿no es cierto?, en los cuales han trabajado bastante en Centroamérica, particularmente pues en México, y ellos han documentado
cómo entonces el cafetal que inicialmente se sembraba como aquí está en la imagen, ¿no es cierto?, en un nivel de sombrío bastante interesante, ¿no es cierto? Miren la estructura que se tiene acá, cómo eso va disminuyendo el sombrío a tal punto que se tiene, pues en la mayoría de los casos hoy en día, cafetales a libre exposición o sin sombrío, pues con todas las consecuencias que ya les mencioné. Y eso significa que si desestructuramos el sistema cafetero, como estoy mencionando, pues entonces la fauna benéfica que depende, ¿no es cierto?, de esa disponibilidad, de esa vegetación, de la sombra, de esa humedad, de estos sitios específicos para alimento, anidamiento, pues evidentemente disminuye. Y al disminuir, pues la efectividad, ¿no es cierto?, de la función que ellos van a cumplir, bien sea polinización, depredación, ¿no es cierto?, dispersión de semillas, pues también va a disminuir. Bueno, por ese lado, el cuento, pues, a grosso modo, de lo que es el café, los temas de café para Colombia, y por el otro lado, pues, las hormigas, digamos, no me voy a tener mucho a presentarlas, porque, pues, estamos hablando, pues, con un grupo de personas que así sean aficionadas a las hormigas, creo que saben lo básico de las hormigas, pero en términos generales, entonces, las bondades que resaltan el uso de las hormigas, por el cual algunos nos dedicamos a estudiarlas también, tienen que ver precisamente con esa alta diversidad que se tiene, ¿no es cierto?, esa alta diversidad y también la gran abundancia que se tiene de ellas, en los diferentes tipos de ambientes, con las diferentes funciones que ellas cumplen en los ecosistemas y porque también tienen una respuesta relativamente rápida a los cambios ambientales. Y en términos generales, pues aquí creo que hemos hablado ya con los profes taxónomos, con Fernando, con John, con Rodrigo, ¿no es cierto?, con Roberto. En general ellas son fáciles de muestrear y en general tienen una resolución taxonómica relativamente buena. Por eso son tan importantes nuestros queridos taxónomos. Bueno, entonces yo aquí en adelante, con este abrebocas, con esta introducción, voy a contarles algunos 2 o 3 estudios, dependiendo del tiempo, Laura me avisará, de los trabajos que hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, en cafetales. El primero de ellos tiene que ver entonces cómo trabajamos sobre el efecto depredador que las hormigas pueden tener sobre la broca del café, ¿no? Pues estamos hablando de cafetales, la principal, para los que no sepan, pues que no son de aquí de Colombia, la principal plaga, por decirlo de alguna manera, porque yo digo de alguna manera porque para mí no hay plagas, ¿no es cierto?, digamos es la broca del café. Entonces, ¿por qué? Por el manejo que se le ha dado al cultivo, ¿no? Ya les conté más o menos cómo fue la historia de 1988 y por qué entonces Colombia se inundó de broca del café. Entonces, digamos que en esa primera instancia les voy a contar un poco sobre el trabajo que se hizo, sobre cómo nosotros cómo evaluamos que algunas especies de hormigas directamente pueden ayudar en ese control biológico natural en el cultivo de café. Esa primera parte de los resultados fue un estudio que se hizo en la Piedra Risaralda, ¿no es cierto? Lo hicimos en compañía de la profe Inge, también en esta época estaba un estudiante de pregrado que ya hoy es doctor, estaba Leonardo, bueno, y otros allí. Entonces, en la Piedra Risaralda, pues estamos hablando de la zona cafetera colombiana, con esas condiciones, pues, climáticas. Aquí les puedo mostrar entonces las fincas que fueron seleccionadas del estudio. Digamos que fue una zona es una zona muy, bueno, digo fue porque ya, ¿verdad?, al final de los estudios, realmente muchas de las fincas estaban también tomando el sombrío. Entonces, muy interesante porque pudimos encontrar cafetales con muy buen sombrío, incluso esa es parte del estudio, el estudio era un estudio de un proyecto mucho mayor, donde también se tenían otras condiciones de sombra monogenérica, o sea, tener una sola especie vegetal como sombrío, y sombra poligenérica, que fue lo que yo evalué, sombra poligenérica en los cafetales. Y también tener, obviamente, la condición de comparación de los cafetales a libre exposición, o también, como nosotros le llamamos, monocultivos. Entonces, esto es el esquema o el panorama de lo que es un café con sombrío, ¿no es cierto? Y eso es lo que es un cafetal sin sombrío. Inicialmente, pues para poder llegar a lo de la evaluación de la depredación, pues se hizo lo que hacemos todos, una caracterización general de las hormigas, ¿no es cierto?, en los cafetales, obviamente haciendo los muestreos que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, colectas manuales, utilizando los cebos, utilizando pues la colecta de hojarasca, cernida de hojarasca con sacos mini-wing. Pero bueno, entonces para enfocarnos de forma general, aquí les puedo contar que en esta tabla ustedes pueden observar cómo las diferentes fincas, entonces aquí cuando yo digo sol, son los cafetales que son de sombrío, y cuando digo PS, entonces es que son de sombra poligenérica, ¿no es cierto? O sea, diferentes especies de sombrío. Teníamos 3 cafetales a libre exposición y teníamos 4 cafetales con sombrío. Para destacar, por ejemplo, cosas
así muy generales de los cafetales, no tenemos detalles de ellos, pero por ejemplo la finca La María era una finca que llevaba más de 10 años en monocultivo, pero la finca La Estrella y La Felisa eran fincas que se podían notar, y lo digo notar porque miren aquí los datos en cuanto a la riqueza de especies observadas, ¿no es cierto? Se podía notar porque llevaban solo 3 años en los cuales el dueño de la finca, que estaba recién en esa finca, la había comprado, recién había tumbado el sombrío del café. Entonces se notaba, ¿por qué se notaba? Pues porque había un gran colchón de hojarasca, ¿no es cierto? Ese era evidente, y bueno, decíamos, en el corto tiempo, esto ya obviamente irá a desaparecer. Y por eso entonces los datos tan interesantes que tenemos aquí. Si ustedes pueden ver aquí, en estas 2 cafetales que no tienen sombrío, a diferencia de este que lleva más de 10 años sin sombrío, y también era muy notorio porque pues la cobertura que tenía en el suelo era mínima, ¿no es cierto? La hojarasca era básicamente lo que caía del café, no tenía nada de sombrío, a diferencia de las que estaban recientemente cortado el sombrío. Y estas son las fincas, ¿no es cierto? La Esperanza es una finca muy bonita, muy interesante, la Playita, la Clarita de Buenos Aires, en las cuales, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver aquí, las hormigas, obviamente, tanto la riqueza como la composición de las hormigas fue cambiando. En general, tuvimos entonces para los policultivos 48 especies de hormigas y 18 para los monocultivos, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, esa es la generalidad. Una cosa interesante, la iba a quitar a la final de dejarla, porque eso es interesante en qué medida. Nosotros hicimos una caracterización, ¿no es cierto?, de diferentes variables que están asociadas a los cafetales y que pueden servir de lugar de anidamiento, ¿no es cierto?, sitio de refugio para las hormigas, como por ejemplo cuantificar la cantidad de hojarasca, el volumen de hojarasca, ¿no es cierto?, la cantidad de ramitas, ¿sí? O sea, hay toda una metodología para hacerlo, ¿no es cierto? Es un trabajo arduo, pero muy interesante. Por ejemplo, cuantificamos la cantidad de epífitas en los árboles de sombrío, ¿sí? Colchón de hojarasca, las ramitas, los troncos en descomposición, cuantificábamos la cantidad de troncos y quebrábamos y revisábamos troncos en descomposición. Eso permitió luego, pues la profe Inke, creo que más adelante le va a dar una charla también, que se hiciera pues a la par un estudio que tiene que ver con dónde anidan las hormigas a nivel de las ramitas, y precisamente por eso, ¿no?, la curiosidad que se tuvo de poder revisar precisamente con la metodología esa. Entonces, aquí, ¿qué les puedo mostrar? Nosotros adaptamos un índice de intensidad de manejo de Masi 10, que son los autores, y con esas variables lo que se hace es que, de acuerdo a las variables que se miden, que les mencioné, ¿no es cierto?, volumen de hojarasca, profundidad de hojarasca, la cantidad de ramitas, la cantidad de tronco de descomposición, bueno, ese tipo de variables, ¿no es cierto?, de acuerdo al manejo, se puede decir si esa riqueza estimada de hormigas, ¿no es cierto?, es mayor o menor. Es decir, esas variables están de una u otra manera influenciando, ¿no es cierto?, la riqueza y la composición de las hormigas en los cafetales. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es que en la medida en que el cafetal tiene un índice de intensidad de manejo mayor, ¿no es cierto?, eran 8 variables, se acerca pues aquí a pues evidentemente la riqueza de hormigas es menor. Y en la medida en que las variables, o sea, la intensidad de manejo es menor, o sea, un cafetal con muy buena biodiversidad de sombrío, ¿no es cierto?, con un buen colchón de hojarasca, ¿sí?, ese tipo de variables que acabo de mencionar, pues la riqueza de las hormigas es mucho mayor. Ahí como para redondearles la idea. Entonces, a lo que nos corresponde, y es precisamente contarles sobre la depredación de la broca del café por parte de las hormigas, que nosotros hicimos tanto experimentos en campo como experimentos en el laboratorio. En el caso de los experimentos en campo, ¿no es cierto?, y nosotros hicimos una técnica que llamamos la técnica de bolsas de exclusión, que además de hacerlo en campo, luego lo pasamos al laboratorio, como les voy a contar, y básicamente consiste en esto. Nosotros conseguimos café pergamino en Cenicafé. Cenicafé, para los que no saben, es el centro de estudios del café que queda en Chinchiná, Caldas. Estas fincas estaban relativamente, bueno, como a 2 horas de Chinchiná, pero bueno, con ellos accedimos a poder tener café pergamino infestado. ¿Por qué lo hicimos así? Porque necesitamos tener, digamos que como un estándar, ¿no?, para poder hacer la comparación. Se supone que ellos tenían estandarizada la técnica en la cual ellos infestaban el café para la producción de la broca y luego producir los parasitoides. Entonces nosotros necesitamos el café estandarizado para poder hacer el ensayo. ¿El ensayo en qué consistió? En colocar, ¿no es cierto?, el café pergamino infestado en las mismas condiciones, ¿sí?, en estas bolsas que no permitían el ingreso de hormigas,
y en estas bolsas que como ustedes ven aquí tienen unos huequitos y permiten el ingreso de las hormigas. Esas bolsas fueron ubicadas, ¿no es cierto?, debajo de los arbustos de café durante 5 días, ¿sí? El experimento se hizo tanto en la época lluviosa como en la época seca, ¿sí? Y en las 7 fincas, y lo que hicimos luego, los 5 días, fue recoger estas muestras, ¿no es cierto? Se empacaron muy bien para que no separara individualmente cada bolsa debidamente marcada, se llevaron al laboratorio y se disectaron. ¿Con qué objetivo? Pues para saber si realmente, ¿no es cierto?, habían hormigas que pudieran haber ingresado en estas bolsas que tienen los huequitos, ¿sí?, con un tamaño, ¿no es cierto?, y con la actividad de depredación y hubieran consumido la broca del café. Entonces nosotros aquí, en los primeros resultados de esos ensayos con bolsas de exclusión en campo, ¿cierto?, para la época seca, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que, ¿no es cierto?, hay diferencias en la cantidad de hormigas que se presentan en los tratamientos que ustedes ven aquí, que son los amarillos, con lo que son los testigos. Es decir, como las hormigas puedan ingresar acá, ¿sí?, las hormigas podían consumir, ¿no es cierto?, los estados de la broca del café, a diferencia de las de acá que estaban completamente herméticas, no podían consumirlas. Eso para la época seca. Y para la época lluviosa también la tendencia es la misma, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí el estadístico de prueba y vemos entonces también que en los tratamientos, ¿no es cierto?, hay una disminución interesante, ¿sí?, de la cantidad de individuos. Bueno, entonces, entonces de forma general, ¿no es cierto?, comparando pues tanto la época lluviosa con la seca, en los cafetales con sombrío y sin sombrío, podemos ver que hay diferencias en las dos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué sucedió? ¿No es cierto? El qué sucedió significa que en la medida en que nosotros disectamos el café pergamino que estaba aquí adentro, ¿sí?, y además de cuantificar las brocas y los estados de desarrollo de la broca del café, pues vimos también y colectamos las hormigas que encontramos al interior del café pergamino seco. Y son hormigas, como ustedes pueden ver acá, hormigas pequeñas, ¿no es cierto?, que conseguían ingresar pues al café pergamino, ¿no es cierto?, y hacían evidentemente esa función de depredación. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos Solenopsis picea, Decipiens, tenemos Veraquista, Solenopsis levipses y Tetramonium similibus, en unos porcentajes diferentes. Entonces, esto aquí fue muy interesante porque nos permitió pensar en una segunda fase y es montar los experimentos en el laboratorio, pero para poder hacerlo en el laboratorio, ¿qué necesitamos tener? Pues tener las hormigas. Entonces nos dimos a la tarea, ¿no es cierto?, de buscar nidos de hormigas en campo, allá en la Piedra Risaralda, en las diferentes fincas. Fueron días de mucho suelo, escarbando, siguiendo la pista, buscando los nidos, encontrando los nidos, ¿no es cierto? Recogíamos los nidos, ¿sí?, y los llevábamos al laboratorio. Aquí, digamos, es un resumen de lo que sucedió, pero pues esto, los que saben qué significa criar insectos en el laboratorio, es un trabajo muy bonito, muy interesante, de bastante dedicación. Entonces logramos, ¿no es cierto?, bajo una técnica, ir adaptando la técnica que tenían ya de nidos artificiales para establecimiento de las hormigas, y logramos entonces establecer los nidos. O sea, el nido venía aquí, venía en tronco en descomposición o venían así como están viendo acá, en tierra. Eso era todo un proceso de adaptación porque finalmente luego esto de aquí sale y los nidos quedan completamente aquí. Este era el cuarto de cría, ¿no es cierto?, controlando condiciones de temperatura y humedad relativa, porque pues esos ensayos fueron en Cali, pues que las condiciones son completamente diferentes. Entonces, logramos traer varias especies para establecer en el laboratorio y poder entonces hacer los experimentos también acá. Entonces, de las varias especies, como los datos de Solenopsis picea y de Tetramonium similibus fueron interesantes en campo, pues entonces estas dos especies que fueron las que, entre otras, se adaptaron varias especies. Yo trabajé con estas y con otra. Hicimos los ensayos, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Entonces, como les decía yo, esto se limpia, ¿no?, queda completamente limpio, ya queda el nido establecido. Entonces, aquí hay un nido establecido. Entonces, ¿qué hicimos con el nido establecido? Pues montar el ensayo, ¿no es cierto?, exactamente con el café pergamino seco de nuevo infestado, ¿sí?, ya directamente con los nidos de hormigas allí, pero no solamente le ofrecíamos el café infestado a las hormigas, les seguíamos ofreciendo lo mismo que habíamos hecho acá, que es ofrecerles una dieta, les ofrecíamos miel, les ofrecíamos huevo de codorniz, pues, otras cosas allí. Si quieren más detalles, está publicado, y si no, también les cuento en particular la historia.
Y luego entonces hicimos lo mismo, ¿no? Los 5 días que se dejaron en campo, también se dejaron aquí en el laboratorio, y luego se hizo la disección de los datos. Entonces, ¿qué encontramos allí? De forma general, entonces, aquí está pues el análisis que hicimos, ¿no es cierto? Un análisis de medidas repetidas en el tiempo, con los factores pues de intersujeto que son el tipo de hormiga y el tratamiento, y intrasujeto que son el número de brocas depredadas. Entonces aquí, para el caso de Solenopsis picea, una de las especies pues que evaluamos, encontramos que hay de 360 individuos ofrecidos, ¿no es cierto? El consumo fue del 49%, ¿sí? Para el caso de Tetramobius simillimum, ¿sí? El consumo fue mucho menor, del 9% de las brocas que estaban pues, en los granos pergaminos secos. Bueno, entonces hay una parte, ¿no es cierto? Ahora, hicimos con base en eso, se nos ocurrió entonces hacer otro experimento para ver realmente cómo las hormigas, como estaban en el pergamino, digamos que es con base en la disección, lo que abrimos, lo que encontramos, los pedacitos que se encuentran, en fin. Pues aquí lo que hicimos fue diseñar una trampa que le llamamos la trampa espiral. Eso se hizo en el laboratorio de vidriería de la universidad, ¿no es cierto? Es donde hacen manipulación de vidrio, y nos hicieron una trampa, que es esta trampa, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos el diseño, en la cual en esa trampa permitía el ingreso de las hormigas. Nosotros depositábamos las brocas aquí adentro. Las hormigas entraban y podían tranquilamente llevarse las brocas de café, perdón. Pero ¿qué sucede? Pues hay que tener un control, entonces pusimos 2. Una en la cual podían ingresar las hormigas y otra en la cual las hormigas no pueden ingresar, porque aquí, en esta zona de acá, poníamos un producto que se llama Flum, que es como un deslizante, ¿no es cierto? Las hormigas no pueden ingresar por allí. Entonces hicimos el experimento en campo, ¿no es cierto? Obteniendo los siguientes resultados. Entonces, para la trampa espiral, tuvimos entonces que tanto en la época de lluvia como en la época de sequía que se evaluó, ¿no es cierto? De 300 individuos en policultivo y 400 en monocultivo, encontramos 32% de los individuos muertos, 55 vivos, ¿no es cierto? 13 ausentes. Y así para cada uno, aquí 54, aquí 76, ¿no es cierto? Y aquí 47. ¿Qué quiero destacar aquí? Que cuando encontramos las hormigas muertas, las brocas muertas, las brocas están muertas pero no están completas, ¿sí? Hay pedazos de ellas. O sea, uno dice, colocamos 10 brocas del café completamente vivas, en buenas condiciones, y cuando se hace la evaluación, entonces encontramos esto, ¿no es cierto? 55% estaban vivas, 13% estaban ausentes. ¿Ausentes qué significa? Pues que o ellas salieron, es muy difícil, ¿no es cierto? Ya vieron la trampa espiral, o que definitivamente las hormigas ingresaron y las sacaron. Así como las hormigas ingresaron y estas que estaban muertas, pues ellas las mataron, ¿no es cierto? En la actividad de predación. Bueno, esto es de forma general. Bueno, entonces, claro, en la evaluación es eso, pero también en la trampa espiral encontramos hormigas, ¿no? O sea, en el momento de recoger las trampas para llevarlas a evaluar en el laboratorio, pues entonces encontramos hormigas. Y eso es lo que nosotros encontramos acá. Miren, todas esas especies de hormigas, Tachymirme, ¿no es cierto? Crematogaste, Dolicoderus, Paratrichines, varias fridoles, ¿sí? Las Solenopsis, que ya han sido reportadas en el ensayo de los granos pergaminos blocados, también fueron reportadas aquí. Fueron encontradas, ¿no es cierto?, al interior de la trampa espiral. Es decir, nos funcionó, o sea, las hormigas realmente siguieron la pista del espiral, ingresaron, ¿sí?, se divirtieron con las brocas, algunas se las llevaron, otras simplemente las cogieron en alguna parte en ese momento. Perdón. Cogieron algún trozo, pues, de la broca, ¿no es cierto?, y se lo llevaron. Entonces, para de forma general mostrarles aquí. En la estación lluviosa, ¿no es cierto? En las cafetales con sombrío y los cafetales sin sombrío. 16 especies en los cafetales con sombrío y 2 especies en los cafetales sin sombrío. Y el ensayo del campo también se hizo en el laboratorio, entonces similar, ya teníamos las hormigas establecidas, ¿no es cierto? Aquí agregamos, además de Solenopsis picea, Tetramobius simillimum, ya había establecido a Paratrichina stenheili, ¿no es cierto? Y hicimos el ensayo pues en el laboratorio, ¿sí? Con la misma trampa espiral, lo dejamos durante 48 horas y evaluamos en 3 tiempos.
Entonces lo que encontramos fue esto también que ustedes ven aquí. Estos son los tratamientos con las brocas y estos son los testigos, ¿no es cierto? Entonces, de forma general, por ejemplo, para trequina, 79 brocas vivas, ¿sí? 55 muertas y 166 ausentes del total de ellas. Entonces, 74%, siendo un 74% de mortalidad. Bueno, el N lo tenemos aquí, 300 brocas. En el caso de tetramorio se reporta un 94% y en el caso de Solenopsis un 98% de mortalidad. Ese es el testigo para que ustedes puedan ver aquí en las mismas condiciones del ensayo, ¿no es cierto? Los porcentajes de mortalidad para el testigo fueron muy bajos. Bueno, esa es la prueba que utilizamos, de nuevo un análisis de medidas repetidas en el tiempo, y vamos entonces en detalle a ver qué sucedió con Solenopsis picea y con tetramorio y con pertequina. Entonces aquí en este caso vemos que el porcentaje de mortalidad que yo les mostraba, ¿no es cierto? Esta es una foto del nido, ¿sí? De Solenopsis picea, con el porcentaje, un muy buen porcentaje de mortalidad, ¿sí? De depredación. En el caso de Tetramorio similimum, ¿sí? Aquí la vemos también, un 94% de mortalidad, ¿sí? Y en el caso de paratrequina, entonces un 74% de mortalidad. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Esos agroecosistemas, esos sistemas cafeteros que tienen esa gran oferta de recursos, los que son pues con sombrío, ¿no es cierto? Pues tienen asociadas a ellas una gran cantidad de especies de hormigas, en el caso que estamos estudiando pues es hormigas, en el cual pues ofrecen un beneficio, ¿no es cierto?, al agricultor. ¿En qué sentido? En que de una u otra manera están haciendo un control biológico de la broca del café. Este es un reporte que hizo otro colega, un ingeniero agrónomo, Moisés Vélez, ¿no es cierto?, en el cual en esa época él trabajaba para Cenicafé, y él reportó a Nantogenis sulcata, ¿no es cierto?, capturando directamente. ¿Qué sucede con Nantogenis? A diferencia de las otras que nosotros evaluamos, que son, como ustedes vieron, hormigas muy pequeñas que logran ingresar a la cereza, ¿no es cierto?, o a pergamino seco. Nantogenis, como es grande, como es más grande, pues no es que sea grande, con respecto al orificio que hace la broca, entonces, ¿qué hace ella? Parece que se parquea a acechar, ¿no es cierto?, que la broca, porque la broca lo que hace es entrar y salir mientras hace el orificio, ¿no? Ella entra y sale, va triturando aquí, saca, entra, sale, entra, así, hasta que finalmente consigue hace ese canal por el endospermo hasta que consigue llegar finalmente a la cereza, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues Nantogenis también está haciendo un ejercicio muy interesante de control biológico natural. Entonces, digamos que hasta allí, como de forma general, para que ahorita que vayan a hacer preguntas, como los resultados generales de lo que es este estudio de depredación de hormigas. Seguidamente, entonces les voy a contar, voy a acelerar un poco porque aquí vi que Laura está un poco ya, Laura me avisa, por favor. Un poco también sobre el estudio que hicimos con Rosa Sinisterra y con Inge, ¿no es cierto?, en cafetales aquí en el Cauca, precisamente con las hormigas que están asociadas a nectarios estaflorales de Inga, que son los guambos, que son utilizados muy utilizados aquí en el Cauca como sombrío en cafetales. Pues en la literatura, digamos, hay muchos reportes en diferentes partes, ¿no es cierto?, en Centroamérica, donde algunas especies de hormigas están asociadas a nectarios estaflorales de diferentes especies de plantas, ¿no?, como por ejemplo los estudios de Mestre, bueno, esto que reporto acá. Y también, por ejemplo, asociados a la misma Inga, pero en sistemas ganaderos, ¿sí? O como el estudio de Brenes y Arguedas en Costa Rica, donde reportan también a Crematogaster, el Camponoto y Pseudomirmes, ¿no es cierto?, sobre árboles de Inga. Entonces nosotros con Rosa y con Inge votamos corriente y dijimos, bueno, ¿qué pasará con las hormigas que están asociadas a los nectarios estaflorales, a los guamos en cafetales, ¿no es cierto?, ya que estamos documentando pues todo lo que sucede en el sistema cafetero pues colombiano. Y en ese orden de ideas entonces dijimos, bueno, ¿y será que son las mismas? ¿Será que suben de la hojarasca? ¿Será que están en el cafeto y suben a la hojarasca y suben al árbol después? ¿O cómo será, no es cierto? Entonces, de forma general, lo que se plantea es que los nectarios estaflorales secretan, ¿no es cierto?, un recurso energético que es muy importante para la fauna en general, y en este caso particular, pues el de las hormigas. De acuerdo con Coptur, ¿no es cierto?, él plantea que estos son una fuente de alimento para insectos depredadores
incluso también parasitoides, que pueden ayudar a promover el control biológico natural en diferentes ecosistemas donde se encuentren pues estas especies asociadas, ¿no es cierto? En este caso, entonces, el trabajo que se hizo con Rosa y con Inge, seleccionamos aquí en la zona cercana a Popayán, más o menos unos 40 minutos de acá, una zona que también es cafetera, 2 fincas, ¿no es cierto? Son las condiciones de las fincas, la finca El Ensueño y la finca El Progreso. Y en esas fincas lo que nosotros hicimos, bueno, de forma general fue hacer un muestreo de las hormigas también, ¿no es cierto? Con cebos de atún y miel en los árboles. Y hicimos también muestreo en la hojarasca, utilizando, o sea, haciendo pues el cuadrante, ¿no es cierto?, de la hojarasca muy cerca a la base del árbol, ¿sí? a 50 centímetros de la base del árbol de los guamos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, entonces, seleccionamos de cada cafetal, ¿no es cierto?, 5 árboles de café, y en cada árbol de café nosotros seleccionamos una rama, y más o menos una rama que tuviera de 4 a 5 nectarios estatales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue hacer observación por un tiempo de 20 minutos por cada árbol, ¿no es cierto?, y en 3 momentos diferentes del día, ¿sí? Esas observaciones se hicieron más o menos cada 15 días por espacio de unos 10 muestreos. En total, se plantea que hicimos más o menos unas 5 horas de muestreo por día en cada uno de los árboles de guamo. Bueno, entonces, de forma general, se colectaron 2.600 individuos de 7 subfamilias, 17 géneros y 43 especies. Aquí pueden ver un resumen, ¿no es cierto?, de algunas de las especies que encontramos asociadas a Inga edulis y a Inga disciflora, que fueron 2 especies diferentes de guamo que estaban asociadas a los cafetales, ¿no es cierto? Destacando aquí, por ejemplo, ¿sí?, a Procritoceros, que se presentó en la finca del Progreso, ¿sí? De acuerdo con algunos autores, estas hormigas pues son habitantes del dosel, de selvas tropicales. Se ha encontrado frecuentemente también, nosotros también las hemos encontrado, pero en este reporte ese que hizo Inge, en árboles y que anidan ramitas, digamos que fue parte del cómo también luego se plantea el estudio de las ramitas que hizo Inge, y también perfecto la reporta en cavidades de ramas de café. Entonces digamos que es una especie que es interesante porque está asociada, ¿no es cierto?, a zonas arbóreas, a zonas relativamente conservadas, y en este caso estamos encontrándolas en cafetales con sombrío, ¿sí? Y también para rescatar aquí a Tecnotoras, ¿no es cierto?, que también es una especie que es considerada pues arbórea, fue encontrada en la finca El Ensueño, ¿sí? Es una especie de colonias pequeñas y también una especie considerada pues crítica. Bueno, y obviamente pues aquí podemos encontrar, digamos, toda esa gama de las pseudomirmes, ¿sí?, las aidoles que las encontramos por todas partes, camponotos también que tienen una actividad muy interesante, pues las tecan y para qué decirlo también, ¿no es cierto?, y las epitema. Bueno, encontramos entonces de forma general las hormigas en los diferentes estratos. Recuerden que les dije que muestreamos las hormigas en el árbol, ¿no es cierto?, pusimos cebos, se hicieron observaciones directamente en los nectarios y se hizo muestreo a nivel de la hojarasca. Entonces lo que uno plantea es cómo entonces esas hormigas, ¿no es cierto?, que se encuentran en esos diferentes estratos, algunas de ellas, ¿sí?, se mueven, ¿sí?, se mueven de un lugar para otro, o sea, están en la hojarasca, pueden subir al árbol, ¿no es cierto?, pero también al árbol de cafeto, para aclarar, y también pueden subir de una u otra manera al guamo, ¿sí?, se pueden mover. Entonces, algunos estudios han mostrado cómo, por ejemplo, Solenopsis, Feidole, Ontomacos, Neibamirmes, la Cipoconera, Azteca, Nantoyenes, Epitema y Pseudomirmes han sido reportadas como agentes potenciales de control biológico en diferentes cultivos. Para decir entonces que esos nectarios estaflorales que tiene Inga en los guamos, ¿sí?, proveen suficientes carbohidratos en forma de azúcares. Entonces, de acuerdo con el estudio por Carabalí y colegas, ellos plantean que cuando esto sucede, las colonias se dedican a buscar más fuentes de proteína y se potencian como controladores biológicos. Entonces, incluso, pues hay varios estudios donde demuestran pues que en la medida en que le ofrecen un recurso, ellas incluso hasta protegen los árboles, ¿no es cierto? Bueno, en forma general, para concluir esta parte,
podemos decir que las especies vegetales empleadas como sombrío, con toda la historia que les conté del café, ofrecen una cantidad de recursos alimenticios y sitios de anidación para el establecimiento de las hormigas. Y de una u otra manera son unos servicios indirectos adicionales para el agricultor. Es decir, hay un control biológico natural, ¿no es cierto?, que no pasa la cuenta, como en algún momento empezamos con India a decirle a los agricultores, ¿no? Miren, están las hormigas allí haciéndoles una función muy interesante y no les llega ninguna factura para la cuenta, no llega ninguna cuenta de cobro. Además de eso, podemos decir entonces que las hormigas que frecuentan los nectarios estaflorales tienden a ser diferentes a las que se encuentran en la hojarasca. Algunas veces pueden cambiar de estrato, ¿no es cierto? O sea, la propuesta es, o lo que sugerimos es que posiblemente obedece a que el estrato donde ellas anidan, si anidan definitivamente en la hojarasca o en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, pero que también hay algunas que se van moviendo y en la medida en que se van moviendo, pues también mueven recursos a través de los diferentes estratos verticales. Bueno, Crematogaster y Pheidole se constituyen como una herramienta promisoria, además de las que ya haya mencionado, para emplearse como agentes de control biológico en ese tipo de agroecosistemas. Y obviamente se sigue sugiriendo, seguimos argumentando la conservación de las especies arbóreas para sombrío, no solamente forestales o doble propósito, sino también los frutales y el pancoger, que benefician no solamente al cultivo, a la biodiversidad, sino también al agricultor. Rápidamente, lo prometo. ¿Alcanza, Laura? Tiempo, 3:55. Laura, ¿puedo seguir? Sí, profe, no, tranquila, qué pena. Tranquila, profe, el tiempo es suyo. Pues si todos están de acuerdo. 5, 8 minutos. Termino aquí. Es a grosso modo como para que demos la importancia también del por qué, digamos, lo que quieren ver los agricultores, ¿no? Convertirlo como en dinero. Entonces, de forma general, ese es un trabajo también que hicimos, esta vez en compañía de James y de Inge, los profes de la Universidad del Valle, y tiene que ver precisamente con cómo esa actividad de depredación de las hormigas sobre la broca del café puede tener una incidencia sobre el peso del café pergamino. Entonces, aquí hicimos un estudio, aquí en el Cauca, digo aquí, porque aquí en el Cauca, ¿no es cierto?, en la zona de Pescador, ¿sí? Es una zona, pues, como ustedes ven acá, en ese sector, de Popayán yendo para Cali, a mitad de camino. Y nosotros allí lo que hicimos fue también, con cafetales con sombrío y sin sombrío, ¿no es cierto?, en 4 fincas diferentes, 2 con sombrío y 2 sin sombrío, seleccionamos 15 bloques, perdón, 15 bloques de cafetos, ¿no es cierto? Y en cada bloque teníamos 3 cafetos. Y en cada cafeto separamos 2 ramas. Cuando yo digo aquí 2 ramas, esas 2 ramas son para lo siguiente, para poder tener una rama, ¿no es cierto?, en la cual el experimento se empieza antes de la floración del café y una rama queda excluida de la presencia de hormigas, o sea, de insectos caminadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la base del árbol le pusimos un pegante que se llama Tanglefoot. Y ese pegante no permitía precisamente que los insectos caminadores, digamos, circulasen por la rama del café. A la otra rama, que también estaba debidamente marcada, ¿no es cierto?, se le hizo, a las 2 ramas, se le hizo el seguimiento, ¿no es cierto?, desde la época de la floración hasta la cosecha, ¿sí? Y se revisaban las ramas, cada 15 días se recogían las hormigas que estaban allí presentes y se recogían, y en la medida en que el café fue madurando, lo fuimos recogiendo y lo fuimos procesando. Este es el patio de la casa donde yo vivía anteriormente, en el cual se llenó de estos recipientes, porque lo que hicimos fue pelar, fermentar, secar, ¿no es cierto?, y pesar cada una, el café de cada una de las ramas, ¿no es cierto?, que hacían parte del experimento. Y evidentemente las hormigas, pues que fueron recogidas, fueron montadas y fueron identificadas. Bueno, hay una variante aquí, y es que, como digo aquí, cada 15 días se recogían las muestras, ¿no es cierto?, se empacaban. Resulta que, pues en todos los cultivos de café, para la época de la cosecha, hay personal temporario, ¿no es cierto?, hay gente que es jornalero, para la época llega. Digamos que mientras la cosecha, mientras el café no estuvo completamente, digamos, en una buena cantidad maduro para que ingresaran el personal temporal, hicimos muy buen control de las ramas, pero, lo aclaro, desafortunadamente, por mucho que se les dice, se les explica a la gente, se marcan las ramas con cintas de colores fluorescentes, ¿no es cierto?, no las toquen, tal cosa, porque nosotros nos encargamos de recoger el café
pesábamos y se le pagaba pues al agricultor, pues desafortunadamente es un ruido que se generó y algunas de las cerezas pues fueron cogidas por los temporales. Bueno, de forma general, entonces, tenemos aquí que se encontraron 49 morfoespecies de hormigas en esos dos sistemas cafeteros, ¿no es cierto?, con sombra y sin sombra. 42 para los cafetales con sombrío, 27 para los cafetales sin sombrío. Aquí está pues la distribución de forma general. Pero lo que me interesa mostrarles así, ya que ya voy a cerrar, es esto. En el ensayo, lo que nosotros encontramos, ya les mencioné, ¿no? O sea, el peso del café, el número de cerezas, ¿sí? Y cuántas de esas estaban brocadas. O sea, como se recogía el café y yo lo procesaba pues en la casa, precisamente lo que se hacía todo ese control de las variables. Entonces, lo que podemos ver aquí es que a pesar de que aquí en los cafetales, esos son sin sombrío, ¿no? Si sol, sin hormigas, sol con hormigas. Entonces, a pesar de que sombra, ¿no es cierto?, sin hormigas, o sea, la rama que no tenía el acceso a hormigas y la rama que tenía acceso a hormigas. Entonces, a pesar de lo que les estoy diciendo del ruido que se generó, es importante resaltar que, ¿no es cierto?, si no existieron diferencias significativas en estos pesos, ¿sí?, y en la cantidad en el peso del café que se procesó, ¿no es cierto?, significativas, sí hubo una ligera tendencia, ¿no es cierto?, a que en aquellas ramas con la presencia de hormigas, ¿sí?, el café tuviera mejor peso. Ese mejor peso, digo, esa tendencia a mejor peso o a mayor peso, cuando está la presencia de las hormigas, el cálculo que se hizo es más o menos de 0.1 gramo por grano, si se cultiva bajo sombra, ¿sí?, en el experimento que hicimos nosotros. Ojo, aparentemente uno diría 0.1 gramos, pero ¿y qué? Miren lo que significa eso para un pequeño productor. Eso significa que son 96 kilos por hectárea de cosecha, ¿sí? Entonces, 96 kilos incrementa el tener la presencia de las hormigas que hacen un control de la broca del café, ¿sí?, cuando los cafetales tienen sombrío, a diferencia de los cafetales pues que no lo tienen, ¿no?, porque la diversidad de las hormigas obviamente cambia, la composición también cambia bruscamente. Bueno, yo pienso que hasta aquí puedo dejar. De forma general, para concluirles, los cafetales con sombra presentan mayor diversidad, ¿no es cierto?, en comparación con los cafetales sin sombra. Nosotros venimos, digamos, trabajando no solamente ya con hormigas, estamos trabajando ya hace un tiempo con otros grupos animales, de insectos, por ejemplo, con abejas y también con mariposas, con la contribución que ellas hacen allí. También hemos trabajado otros insectos a nivel de la hojarasca, haciendo esas comparaciones precisamente de los cafetales con sombrío y sin sombrío. Y también hace ya unos años, con unos biólogos que están dentro del semillero del grupo de investigación, estamos incursionando con otros organismos, como por ejemplo las aves, y también lo de polinización. Entonces, digamos, hay mucha información ahí por suministrar. En el caso de las hormigas, pues nosotros seguimos insistiendo que son muy importantes las hormigas que se encuentran allí y le permite ahorrar al agricultor, que digamos, que no hacen sino aplicar químicos, ¿no es cierto? Bueno, es parte de lo que nosotros les decimos a ellos: mire, no hay necesidad de aplicar químicos de esa manera, usted puede hacer una sombra asociada, tumbó la sombra, entonces empiece de nuevo a generar su sombra, en fin. También es muy interesante la experiencia porque encontramos caficultores que nos contaban que definitivamente ellos no le hicieron el juego a las políticas del gobierno y ellos no tumbaron su sombrío y se mantuvieron. Entonces, digamos que esos cafetales realmente son muy interesantes y hemos podido pues acceder a ellos para hacer esos estudios. En general, la composición y estructura de las fincas con y sin sombrío, ¿no es cierto?, refleja una diversidad de hormigas que puede llegar a ser controlables biológicas claves, y en la medida en que la composición y estructura de la vegetación en estas fincas sea más compleja, pues obviamente la diversidad asociada es mayor y eso va a promover las funciones ecológicas. Algo que alguien nos preguntó alguna vez es, ¿será que las hormigas aprendieron, no es cierto? Entonces, no, nosotros consideramos que no hubo un proceso de aprendizaje sobre el consumo de las hormigas sobre la broca del café, ¿no es cierto? Y, bueno, Solenopsis picea, Tetramonio similimon y Paratrichina stengelis se ven como muchas otras porque, bueno, esta línea de trabajo se siguió. Ha trabajado Janine, han trabajado otros estudiantes, Héctor Henao, en otros ensayos, ¿no es cierto?, de depredación.
Entonces, digamos que hay toda una línea ahí por trabajar y muchas expectativas para seguir haciendo investigación. Bueno, cierro allí, disculpen la demora, muchas gracias y ahora sí. Las personas que deseen o que tengan alguna pregunta pueden escribirla o pueden activar su micrófono, pedir la palabra y hacen la pregunta. Esperamos quienes tienen alguna pregunta, alguna duda para la profe. Sí, buenas, Inge. Hola, Inge. No, felicitaciones, muy interesante y sobre todo que el público pues sepa que las hormigas no son, pues además de toda su variedad, de su diversidad, de toda en la maravilla que es este mundo, pues que también están, proveen estos, digamos, servicios ecosistémicos o agroecosistémicos, que son silenciosos, como tú decías, como no cobran, entonces no se están, pues no generan interés. Y también porque hay como una especie de idea preconcebida que toda hormiga es mala. Uh-huh. De hecho, cuando alguien sabe que uno está estudiando las hormigas o que uno, sí, lo primero que preguntan es, ve, ¿cómo las mato? ¿Cómo las elimino de mi cocina o de mi jardín o de lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que cuando desde el ámbito ecológico se estudian las hormigas y se empieza a ver que también los desequilibrios ecológicos causan perturbaciones en sus poblaciones, cambios en la composición de ellas, hacia, por ejemplo, tornando la balanza hacia aquellas hormigas que en realidad sí causan problemas, porque las hay, nadie dice que no. Lo que pasa es que entre más aprendamos de la ecología de ellas, más entenderemos también cómo manejarlas y cómo ponerlas a nuestro favor. Algo muy bueno de las hormigas es que también las colonias se pueden transportar, se pueden, digamos, poner en los sitios donde las necesitamos, ¿no es cierto? Ya sea con ramitas, ya sea con hojarascas, etcétera, etcétera. Pero entonces, por ejemplo, para comentar algo, Guadmania europunctata, ¿cómo sabemos cómo puede ser un ángel en ciertos entornos ecológicos y convertirse en un demonio cuando se vuelve una de las peores invasoras? Pero ella tiene como una doble careta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso, yo tengo una finquita con café, como tenemos como 3.000 arbolitos de café, 5.000 arbustos de café. En ese momento se nos llenó de Guadmania. Cero broca, cero es cero. O sea, no hay una sola grano de brocado en nuestra cosecha. Y en total en café, digamos, pergamino no, cereza, siempre se recolectaron un total en toda la cosecha como de 4 toneladas. Y ahí no se veía una broca. Entonces yo me pregunto, sí, los agricultores se quejan. Ay, se me montó ¿qué? ¿Cómo es que le dicen la polvo de tabaco? La chiribica, no sé cómo le llaman. Sí. Pero entonces, bueno, Cris, muchas gracias pues por acordarnos de esto tan interesante. Yo quería preguntarte sobre por qué aumentará el peso al estar las hormigas presentes y por qué en sombra. Pues porque la intención es que si no hay grano brocado, ¿no es cierto? Porque acuérdate que el grano brocado lo que hace, ¿qué hace la broca? Pues consumirse evidentemente el corazón del café. Y en la medida en que no lo haya y el café no esté brocado, pues el peso va a ser mucho mejor. ¿Y por qué en el sol no? Porque es que a mí me intriga algo mucho de las hormigas. Y es que ellas son tan generosas, para que vean pues cómo somos aficionados a las hormigas. Ellas son tan generosas que ellas te prestan servicio tanto en cafetal de sombra como en el de sol. Sí, claro, pero la composición cambia, acordate, bueno, eso lo hemos hecho juntas, entonces la cuestión es en que la composición cambia y cuáles son las hormigas que consiguen, ¿no es cierto?, mantenerse en los cafetales que no tienen sombrío, ¿no es cierto?, la composición es bien diferente a aquellas que están en los cafetales que tienen sombrío, pues probablemente por toda la oferta de recursos que se tiene allí. Entonces eso
básicamente está dado por eso, ¿no? El peso mejora precisamente por eso, ¿no? Porque no hay granos brocados. Claro, Bueno. sí, sí, tiene lógica. Gracias, Cris. Bueno, Indira, no, gracias a ti. Bueno, por acá hay unas preguntas, Laura, espera, yo veo por aquí, alguien decía, ¿qué pasa cuando la colonia de hormigas es tanto que está llegando a afectar las raíces de la planta? Exacto. Loiren, pues vea, eso es muy relativo porque hay especies de hormigas que están asociadas a insectos que les conocemos como cochinillas o insectos escama, ¿no es cierto? En el caso de café, hay uno que es un problema, ¿no es cierto? Se me olvidó el nombre del espécimen. Bueno, hay uno que incluso si se asienta en la base del arbusto hacia la raíz y está asociado y empieza a generar una, digamos, decoloración, por decirlo, se me olvidó la palabra técnica en ese momento del cafeto, y es evidente, ¿sí? En el primer año que si estás, ¿y qué pasa? Estas cochinillas están asociadas a algunas especies de hormigas. Entonces, porque se cuidan, ¿no? Es una relación simbiótica, se habla de relación simbiótica, lo dirán, cuando precisamente dos reciben un beneficio. Entonces, ha habido un problema grande con esas cochinillas, no solo en cafetales, sino también en otros cultivos. Nosotros hicimos, bueno, Yamid hizo un trabajo, que es uno de los integrantes del grupo, un trabajo también con insectos asociados, con interacciones de ese tipo, y también ahorita recientemente con otra bióloga que ya se formó, con Diana, también hicimos un trabajo y vimos precisamente esas interacciones de este tipo de insectos escama, ¿no es cierto?, con las hormigas en los cafetales. Y no solamente como pregunta Loidan a nivel de la raíz, sino también a nivel del follaje, ¿no?, sobre los, digamos, los nudos que se tienen de la cantidad de cerezas de café, ahí se encuentran, ¿sí? Sí, esa es la pregunta, Loire, porque si tiene que ver, por ejemplo, como porque hay tantas hormigas, o sea, si es un frutal, bueno, si las condiciones de esos frutales, como sucede pues en cítricos, particularmente que mantienen el piso limpio, no tienen ver ningún tipo de maleza, entre comillas, una de las buenesas, pues ahí afloran mucho, particularmente aparecen muchos solenopsis, ¿no es cierto? Y a veces se hacen en la base de los árboles y incomodan mucho, las personas se sienten muy incómodas por eso. Y pues hay algunos manejos que uno hace, bueno, yo le boto corriente a eso hace mucho rato y uno hace manejos pues con azufre, hace manejos con ceniza, hace manejos con ácido bórico, ¿no es cierto? Unas cuestiones del manejo de esas hormigas para que se muevan de allí y no generen pues ese tipo de daños. Entonces, si eso me estaba preguntando Loire. Por acá, el señor Álvaro Hidárraga Quintero dice, los estudios se han desarrollado en cafetales con manejo orgánico, la variable adicional de aplicación de agroquímicos, ¿en qué proporción afecta los resultados? Muy buena pregunta, señor Álvaro. Pues lo ideal de nosotros siempre ha sido poder trabajar en cultivos orgánicos, ¿no es cierto? En los primeros estudios de depredación, en esa época estaba la orgánica Tatamá, y ellos, algunas de las fincas, digamos, eran orgánicas. Y pues realmente el manejo es fundamental, ¿no? Es fundamental no solamente para la producción del cultivo, sino para toda la biodiversidad asociada. Y evidentemente, pues ya hay mucha documentación en este momento de cómo la utilización de agroquímicos no solamente afecta, en este caso, a las hormigas, sino también tenemos documentación de cómo afecta la composición y la riqueza de otros grupos faunísticos, como nosotros tenemos datos, por ejemplo, de abejas y otras cosas allí. Entonces, sí, señor Álvaro, sí. Digamos, ese es un ruido. Es muy interesante poder encontrar cultivos completamente orgánicos. En esos últimos estudios, en esos cafetales que estamos trabajando aquí en el Cauca, digamos que la gente, la aplicación de químicos es mínima. Había en unas fincas un problema entre comillas, como decía Inge, la gente ve a la hormiga riera y ve ya un nido y cree pues que ya se le volvió un problema gigante, y es una cuestión de manejo. Incluso allí la profe Rocío de la Universidad del Quindío pues aprovechó esos nidos para hacer un estudio muy chévere sobre la tasa de consumo y ella le va a contar después, no le puedo adelantar resultados sobre lo que sucedió, muy interesante pues también allí. Entonces sí, Álvaro, eso es una variable a tener en cuenta porque evidentemente afecta los resultados. Wow, ¿qué más hay aquí? Carlos Gilberto Bedoya Patiño dice, ¿qué influyó más en la desaparición de las especies de hormigas, la eliminación del sombrío o las fumigaciones con productos químicos para control de la broca y el minador del café? Sí, muy buena reflexión.
Yo diría que, a ver, ¿qué digo yo? Es que mira, Carlos, en la medida en que vos tengas un manejo del cultivo con un buen sombrío, ¿no es cierto? Un manejo del sombrío, no es sombrío por sombrío, es un manejo del sombrío, y unas buenas prácticas, digamos, la broca del café, dependiendo de la zona altitudinalmente en la que nos encontremos, ¿no es cierto? Va pues digamos, si no, como dicen, ya a desaparecer, va completamente a disminuir su impacto. Entonces, digamos que no necesitarías hacer aplicaciones. Si vos tenés un cafetal polidiverso, cuando digo polidiverso es con una diversidad de sombra asociada, ¿no es cierto?, que ofrece todos estos beneficios. Estamos contando la historia del beneficio solo de la hormiga, pero piensen en el beneficio de los parasitoides y de los parásitos. Piensen en los dípteros, en todos los microhimenópteros y himenópteros que son depredadores. Entonces, en este caso particular, pues es un ejemplo con las hormigas porque el grupo es de hormigas. Pero imagínate toda la documentación que hay con respecto a los otros grupos fagnísicos que hacen control biológico natural y vos no tendrías que hacer aplicaciones. El problema es que una cosa conllevó a la otra. Eliminación de la sombra, la federación montó el paquete, eliminan la sombra, cambian también de variedad de café y meten el paquete tecnológico completo, ¿no? Aumentan las densidades de siembra, ¿no es cierto? Al aumentar la densidad de siembra, pues entonces aumentan lo que es la fertilización, que ahí también botan un montón de plata, e intoxican también la planta y los suelos, y además de eso, pues el paquete de la fertilización, de los insecticidas químicos, entonces de los matamalezas, como ellos le llaman, entonces es todo un paquete que viene, que ellos, pues digamos, lo voltean, ¿sí? Es lo que yo te puedo decir. Aquí el señor, ay Dios, John, me fui. John Stevenson Calderón dice, tengo un cafetal sin sombrío, sembrar guamos puede contribuir a una disminución en la cantidad de granos afectados por la broca. Pues John, vea, lo que estamos argumentando es que el sombrío de guamos o de lo que usted quiera, porque depende de la zona en la que se encuentre, ¿no es cierto? El sombrío tiene muchos beneficios. En este caso estamos dando los beneficios, como vuelvo a reivindicar, para las hormigas, ¿no es cierto? Porque el sombrío me da unas condiciones microclimáticas en el cafetal diferentes, pero además de eso genera un colchón de hojarasca, ¿no es cierto?, de ramitas, de gajos, de todo eso que se va cayendo, que se depositan en el suelo, sirven de alimento para el mismo cafeto, pero además de eso es un lugar, unos microhábitats muy interesantes, no solo para hormigas, sino para otros artrópodos que ejercen esa función, ¿no es cierto? Bueno, saludos desde la Amazonía. ¿Qué pasa cuando la colonia de hormigas es tanta que está llegando a afectar ya leí esa? Sigue al profe Luis Calcaterra. Dice, buenas tardes, muy linda charla. Si podría hacer alguna mención a la introducción de Nilanderia fulva en Colombia como controlador. Sí, la situación actual y la relación con su trabajo sobre el uso de depredadores de plagas en los cafetales. Muchas gracias. La situación actual y la relación con el trabajo sobre el uso de depredadores de plagas en los cafetales. Muchas gracias. Bueno, pienso que si en el público está Roberto, es la persona más indicada para hablar de Nilanderia, ¿sí? No sé si está Roberto en el público. Lo vi al principio, no sé si todavía esté. No sabría decirte la situación actual de Nilanderia en Colombia. No sé si de pronto Inge o Fernando, alguno sepa. No sé. Roberto salió a una reunión en la universidad, pero... Profe Fernando, ¿usted también nos puede decir la situación de Nilanderia fulva en Colombia? La pregunta. Dice, bueno, si podría hacer una mención a la introducción de Nilanderia fulva en Colombia como controlador. La situación, o sea, ¿cuál es la situación en este momento de Nilanderia fulva en Colombia? La situación actual. Sí, hasta donde yo sé, es una plaga local en algunas partes de Colombia, en Cundinamarca, en Santander. Esto fue introducido en los años 70 para, supuestamente, no como siempre pasa, ¿no? Se mete un insecto para competir a otro y el insecto introducido resulta ser peor. Lo único que yo creo que positivo es que no se ha expandido. Estuve estudiando yo esta especie, Nilanderia fulva, y lo que alcancé a hablar con los que conocen un poco el tema, como la profesora Ingeborg Sener de Polonia, que conoce más de esta hormiga, es lo que entiendo, ¿no? Es que no se ha expandido. Pero la hormiga ya se quedó en Colombia, ¿no? Ya no hay forma de eliminarla, como tantos otros insectos que llegan o que se vuelven abundantes. Ahí toca convivir con la hormiga. Entonces, lo único que podría decir es que no se ha expandido. Y la revisión de este género la está haciendo John Lapola. Entonces,
en unos años tendremos ya claramente definidos ese complejo porque parece que hay más de una especie. Vale, profe, muchas gracias. Sí. ¿Qué otra pregunta hay así, Laura, por ahí? ¿La Inge ibas a hablar? No, nada, era que iba a añadir pues que era invasora y lo mismo que dijo Fernando y que está asociada pues a chupadores con el problema de la fumagina y que también ha atacado pues café, caña de azúcar, etcétera, etcétera, pero también ecosistemas naturales, ¿no? Como en la laguna de Sonso, donde se controló con unos cebos con salchicha, que Patricia Chacón hizo esa investigación con Rosaldana, donde les ponían un inhibidor de quitina, creo, un inhibidor de crecimiento, y con eso controlaron muy bien las colonias de hormiga loca, de Nilanderia fulva. ¿Hay algo más, Laurita, por ahí? Profe, hay un comentario pues de Diana Valeria Gallego Sánchez, pues es más como un comentario. Dice, con respecto a lo que dice la profe Inge, puede ser que también haya interferencia en el aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta en la inversión al momento de la producción de los granos de café. Parte de los beneficios del sombrío que mencionaron al inicio de la charla comprenden el reciclaje de nutrientes y la conservación de agua. Así, de forma indirecta, el aumento de la biodiversidad no solo en riqueza de especie de hormiga, sino en general podría favorecer al aumento del peso. No sé qué opinas sobre ese comentario. Sí, es lo que yo estaba documentando, lo que ella plantea allí. Estuvo muy atenta la Diana Valeria. Vale, ¿Quién más? ¿Algo más? No se quedó. Dice Omar Arturo Silvano, excelente charla, una consulta. En el caso de realizarse, me imagino, se realiza el estudio de diversidad en un agroecosistema, solo en una finca, policultivos, ¿se puede tomar a los distintos cultivos como unidades de vegetación? Se puede, dice, en el caso que realice el estudio de diversidad en un agroecosistema solo en una finca, policultivo, se puede tomar a los distintos cultivos como unidades de vegetación. Depende del tamaño de la finca, porque si vos tenés una finca de, no sé, 50 hectáreas y tenés diferentes, lo que yo entiendo de la pregunta, ¿no? Y en esa finca tenés diferentes coberturas, o sea, diferentes tipos de cultivos, es lo que entiendo. ¿Se puede tomar a los distintos cultivos como unidad de vegetación? Sí, depende del tamaño de la finca y de lo que quieras evaluar, ¿no? Sí, señor. Bueno, profe, hay otra de Andrés Felipe Grajales, dice, excelente charla, gracias, que tiene una duda. En los cafetales también son fuertemente afectadas, pues son afectados por la roya. No sé si de pronto las hormigas pueden influir sobre este hongo. Saludos desde el Quindío. Sobre el hongo, las hormigas, dice, no sé si de pronto las hormigas pueden influir sobre este hongo. Saludos desde el Quindío. No sé, si las hormigas hacen control sobre la roya, no, sobre la roya hay otros manejos, de lo que yo sepa, ¿no es cierto? Pero sobre hormigas, sobre roya, no sé, Inge, si de pronto Rocío, si estás por ahí, si han leído algo de hormigas sobre roya, para manejo de roya. No, hormigas para manejo de roya, que yo sepa, no, hay una interacción indirecta a través del Lecanicilium lecani, ¿no? Que ataca la roya, ¿no es cierto? Un hongo que es incompatible con la roya y que, digamos, es un complejo de interacciones donde están las hormigas cultivando Coccus viridis siendo presa de ciertos enemigos naturales, ¿no es cierto? Como mariquitas, bueno, coccinelli, etcétera, y al mismo tiempo ese Lecanicilium lecani ataca también donde hay cantidad de densidades de Coccus viridis, porque las hormigas están asociadas a Coccus viridis, allí viene Lecanicilium lecani y ese también ataca la broca. Es muy interesante, perdón, la broca no, la roya. Es que es un hongo. Ese ataca, da dos cosas, ataca tanto a las Coccus viridis como a la roya. Esa sería como la única relación que yo veo entre hormigas
roya, hongos y cocos viridis. Bueno, creo que ya no hay más. No, profe, hasta ahí quedaron las... Y el señor Hidárraga dice, importante el ensayo sobre el efecto sobre el peso en el ano del café. Clave complementarlo con análisis de calidad de taza. Sí, buenísimo. Buenísimo poder hacerlo de taza. Sí, señor, muchas gracias por la sugerencia. Profe, hay muchos agradecimientos por la charla, por todo. Muchas gracias.